Gracias por acompañarnos en esta mañana de sábado. Sabemos que, y especialmente lo queremos agradecer porque sabemos que un sábado de invierno, soleado, salir a la 1, te tienes que parar a tomar una cervecita, una faena. Nosotros queremos agradecer el esfuerzo de venir a acompañarnos en esta presentación. Yo voy a ser muy breve porque los protagonistas son quienes me acompañan hoy en esta mesa, que son Juan Bautista Carpio, doctor en Historia y fundador de la Oficina de Patrimonio Histórico, y Juan Aperador es el autor del libro que vamos a presentar hoy, de Pozo Blanco bajo las bombas. Y el libro, vamos a presentar un libro, es un trabajo que ellos lo van a explicar mucho mejor porque han vivido las distintas etapas de elaboración de este libro. Es un libro que cuenta, evidentemente, una etapa de nuestra historia que ahora parece que muchos se empeñan en ocultar, cuando ha sido una etapa pues que ha cambiado hasta la imagen de nuestro pueblo, y es en definitiva de lo que va este libro, de un montón de información, de datos que nos revelan ante la etapa que se vivió y que merece la pena seguir hablando para evitar que se vuelva a repetir una situación así. Yo quiero reivindicar la figura de ellos dos. Por una parte, la de Juan Bautista, como fundador de la Oficina de Patrimonio, una oficina que la verdad ha generado en los últimos años muchísimo, una cantidad de información, de catalogación, de ordenación incluso de la documentación y la información de nuestra localidad, y que aunque a veces no se ve y parece que es una labor que queda ahí de puertas para adentro, dentro del archivo de la Oficina de Patrimonio, la verdad que cuando sale un proyecto así, esto es una punta del iceberg de la labor que se está haciendo día a día desde que Juan Bautista puso esto en marcha allá por 2011-2012. También quiero agradecerle por su disposición para colaborar en este libro, tanto para las correcciones, para prologar el libro. Siempre, la verdad que siempre se ha mostrado dispuesto, y yo pues creo que cabe agradecérselo por su buena disposición siempre. Y luego, por otra parte, Juan, el compañero Juan, que bueno, pues le ha puesto una dedicación, una ilusión a este libro desde primera hora, desde que llegó. Cuando entró siempre él tenía muchísimas ganas, unas ganas que no sabía por dónde empezar, y bueno, hablamos de que había proyectos inacabados de la anterior etapa de la Oficina de Patrimonio Histórico, y enseguida cogió algunas pinceladas y le dio forma a este libro que hoy presentamos, que es un libro que en realidad lleva acabado más de un año, pero gestar un libro es bastante complicado hasta llegar al día de hoy que lo presenta. Y además quiero reivindicar una parte de Juan, que es historiador, pero también es escritor. Parece que a veces los libros de historia no están bien escritos, y creo que encontrarte un libro de historia bien escrito es muy bonito y es de agradecer para los que no somos historiadores. O sea que gracias por esa parte, que también es de alabar. Yo sin más le voy a pasar la palabra a ellos, que son los protagonistas hoy, que son los que nos van a hablar de este libro. Así que le paso la palabra a Juan Bautista. Bueno, pues muchas gracias, un poco apabullado por las palabras de Rosario, que como siempre, quizá por el cariño que tenemos y ha utilizado una palabra que me parece muy interesante, que es la de compañero, ¿no? Cuando le has dicho a Juan compañero. Porque en cierta forma los tres que nos sentamos hoy aquí en esta mesa, yo creo que somos compañeros. Compañero es etimológicamente el que comparte el pan. Y nosotros, pues si bien hemos compartido a lo mejor alguna cerveza más que el bocadillo, con lo cual quizá hemos compartido más el líquido que el pan en el plano físico, ¿no? Pero desde el punto de vista de
la defensa de la historia, de la defensa del patrimonio histórico y del intento de que Pozoblanco cuente su historia y conozcamos lo que tenemos, creo que hemos trabajado los tres compartiendo ese mismo objetivo, ¿no? Y en ese sentido, pues me gusta especialmente estar hoy aquí sentado con Juan y con Rosario. De hecho, cuando a mí me propusieron que hiciera un pequeño prólogo para el libro, justo antes de decírmelo, yo estaba comentándoles que estaba en ese momento un poco cansado de escribir y que me quería tomar un tiempo libre, sin dar conferencias, sin asistir a actos públicos y sin escribir. Y me dijeron, pues, la hemos clavado. Perfecto, venimos precisamente a decirte que por qué no haces esto. Pero bueno, ya está, si tú no quieres, lo entendemos. Y claro, cuando me dijeron el proyecto que era y viendo el trabajo que había realizado Juan en la continuación de esa labor de la Oficina de Patrimonio Histórico, pues no solo les dije que sí, sino que además estaba encantado, ¿no? Y he estado absolutamente encantado de poner ese pequeño granito de arena de simplemente alguna charla con Juan para perfilar algunos aspectos del libro y escribir un pequeño prólogo y estar hoy aquí invitando a todo el mundo a que lo lea y a que lo disfrute, porque creo que es un libro que se debe disfrutar. Es un libro que creo que era necesario. Es un libro muy bien escrito, como ha dicho Rosario, es un libro muy bien documentado. Nos hablará de este aspecto ahora también Juan, que es el autor y es el que sabe el trabajo que cuesta realmente recopilar toda la información. Pero además de todo eso, además de ser un buen libro por sí mismo, es un libro que era necesario. Y era necesario porque yo en mi casa he oído montones de historias sobre los bombardeos de Pozoblanco. Se lo he oído a mis padres, se lo he oído a mis abuelos y creo que en la mayoría de las casas de Pozoblanco hemos oído historias de los bombardeos, hemos oído esas historias de supervivencia de la guerra y en esas historias las bombas han estado siempre presentes. Pero no hemos tenido una idea exacta de cómo fueron esos bombardeos, de cuántos fueron. Yo sé que la casa de mi abuela se cayó parcialmente por una bomba, pero no sé si fue una casualidad o es que se bombardeaba de forma sistemática esa zona. Es decir, teníamos muchos de nosotros esa idea de los bombardeos, pero necesitábamos una historia que nos la ordenara, ¿no? Que nos dijera de dónde viene esto, por qué vienen aviones a bombardear Pozoblanco, cómo lo hacen y qué consecuencias tuvo. Y eso es lo que nos plantea Juan en este libro, y me parece algo para mí necesario porque necesitaba ordenar estas ideas. Y luego, uno que va teniendo ya cierta edad, se va dando cuenta de que yo sí he oído esas historias, pero quizá mis hijos no tanto. Y también es necesario este libro para que la gente más joven conozca qué es lo que pasó en Pozoblanco. Conozca cómo vivieron los que ocupaban este pueblo antes que nosotros, nuestra gente, cómo sufrieron y cómo sobrevivieron, porque de todo se tiene que aprender y, por supuesto, de la supervivencia después de las bombas es algo de lo que me parece muy importante que aprendamos. El libro está estructurado en tres partes, para mí tres partes fundamentales, ¿no? La primera es un breve recorrido por la batalla de Pozoblanco, por la guerra civil en nuestro pueblo. Es un resumen que me parece increíble, porque yo tiendo siempre a escribir demasiado, me cuesta mucho trabajo cortar, y la batalla de Pozoblanco es una de las más importantes de nuestra guerra civil, de forma que hacer un resumen conciso y que nos enteremos de qué fue lo que pasó, pero en pocas páginas, yo reconozco que para mí sería imposible hacerlo. Sin embargo, también ha comentado Rosario esa labor, ese trabajo como periodista, como redactor de Juan, quizá le haya dado esa capacidad de saber podar y saber dejar solamente el tronco principal, podando una gran cantidad de ramas que le podía haber llevado pues, a escribir 2 libros. Con la lectura de ese pequeño resumen se nota que Juan tenía información para escribir esos 2 volúmenes, pero no los ha escrito porque no ha querido, porque lo que ha querido ha sido simplemente crear ese marco para situar los bombardeos.
Algo parecido le ocurre en la segunda parte, que es cuando habla en sí de los bombardeos. Qué fácil habría sido perderse con la tipología de aviones, con los pesos de las bombas, con un montón de datos que cuando uno empieza a investigar un tema se va encontrando y se va enfrascando en ello. Yo sé, porque en la lectura del libro se nota, que Juan ha leído mucho sobre eso. Y ha leído sobre los tipos de bombas, y ha leído sobre los tipos de aviones, y sobre los tipos de motores que llevaban esos aviones, y sobre las características de los pilotos. Y después de saberlo todo ha dicho, no lo voy a poner. Voy a poner solo los datos esenciales que nos sirven para entender los bombardeos. Esa es esa labor de poda que a mí me parece tan meritoria como la de documentación. Es decir, Juan demuestra haber hecho un trabajo histórico magnífico, primero estudiando y seleccionando las fuentes, algunas de ellas recogidas por los compañeros que habían estado antes en la Oficina de Patrimonio Histórico. En primer lugar, utilizar esas fuentes, las que ya estaban en el ayuntamiento, las que él ha sacado de prensa histórica o de otros archivos, o del propio archivo municipal, y después condensar esa información en un libro que diga lo importante. Quizá con el paso del tiempo pues sean necesarios esos 2 volúmenes sobre los tipos de aviones que bombardearon Pozo Blanco. Pero primero teníamos que saber de qué iba la historia. Y para saber de qué iba la historia, este pequeño volumen creo que es un trabajo, ya digo, imprescindible, algo que era necesario. Por último, una tercera parte la dedica a los refugios, que en el fondo son el origen de todo el trabajo que desde la Oficina de Patrimonio Histórico se puso en marcha para documentar la Guerra Civil en Pozo Blanco. Como seguramente todos saben, hace unos años, durante las obras para el soterramiento de los contenedores de basura, pues aparece en el cerro un gran agujero porque la máquina ha pinchado uno de los túneles del refugio, del famoso refugio, que comunicaba la zona del cerro con la iglesia de San Sebastián. En ese momento, los que trabajaban en la Oficina de Patrimonio Histórico, el Servicio Municipal de Obra, realizó un trabajo de documentación de ese refugio, también la televisión municipal. Allí estuvo Antonio Arévalo, por ejemplo, ¿no?, de Canal 54, documentándolo en vídeo, el interior de ese refugio. Y a partir de ahí empezó una serie de trabajos realizados por diferentes equipos de la Oficina de Patrimonio Histórico, recopilando información que estábamos perdiendo sobre las personas mayores que habían vivido la Guerra Civil. Es decir, aparte de la documentación de archivo, que esa la tenemos que conservar, teníamos una documentación oral que se estaba perdiendo. El simple paso del tiempo nos hacía que perdiéramos una información esencial. Bueno, pues esa información oral recopilada por distintos equipos de la Oficina de Patrimonio Histórico es una de las fuentes de información para la realización de este libro. Ya digo que después hay otras fuentes de información de las que nos hablará Juan de forma más detallada. Por último, me gustaría destacar que el final del libro plantea una propuesta que me parece también necesaria. Si necesario era el libro, necesario es hacer algo con nuestra historia. Estamos en unos tiempos difíciles para tratar determinado tipo de temas. Y el tema de la guerra civil parece que nos levanta ampollas a todos. Parece que es que esto no es historia, esto es memoria histórica. Y lo cambiamos de sitio. Este es un trabajo histórico. Este es un trabajo de investigación histórica y de difusión histórica. ¿Que podemos considerarlo parte de nuestra memoria? Completamente de acuerdo. Pero que la metodología de trabajo para la realización de este libro es la metodología que utiliza un historiador. No es en sí muy diferente, excepto por el tipo de fuentes que se utilizan, de la que se utilizaría para documentar, estudiar y difundir la conquista de Granada en 1492 o la conquista de Córdoba en 1236. No es una metodología muy diferente. Son diferentes los documentos, están escritos de forma diferente. No tenemos testimonios orales en 1236, claro, porque no hay grabaciones de esa época, pero la metodología finalmente es la misma. Y este libro está hecho con la misma seriedad que si estuviéramos hablando de cualquier otra época. ¿Cuál es la diferencia? Porque cada vez que hablamos de la guerra civil, parece que nos estamos echando en cara algo unos a otros.
Aquí no estamos nadie que fuéramos de los que bombardeamos Pozo Blanco en esa época, ni de los que dieron la orden. Entonces, ¿por qué nos tiene que sentar mal? Esto pasó, esto ocurrió y esto tenemos que conocerlo. Porque si lo olvidamos, lo vamos a repetir muy pronto y no lo podemos olvidar. El libro está hecho con mucha seriedad y, sin embargo, seguramente levantará crítica. Y habrá gente que diga, ya están estos otra vez con la guerra civil. En Pozo Blanco, una de las funciones que considerábamos iniciales desde el principio, que se siguen considerando como fundamentales de la Oficina de Patrimonio Histórico, es recuperar nuestro pasado y difundirlo. Eso se está haciendo durante los últimos años y es curioso que algunos de los aspectos más importantes de nuestro pasado, y si Pozo Blanco sale en los libros de historia en la mayor parte de las ocasiones, yo diría que en más del 80% de las veces que he citado Pozo Blanco en un libro de historia, se refieren a la batalla de Pozo Blanco, a lo que pasó aquí en la Guerra Civil. ¿Por qué lo tenemos que ocultar? Cuando uno va a Francia, a Alemania o a Gran Bretaña, se sorprende de cómo tratan ellos el tema de la Segunda Guerra Mundial. Y aquí la Guerra Civil terminó en el 39 y la Segunda Guerra Mundial terminó en el 45, es decir, después. Y uno visita en Berlín el memorial que han creado donde estaba el antiguo cuartel de las SS, que después fue cuartel de la Stasi, de la policía política de la Alemania del Este, y han creado un memorial donde allí se ven las fotografías de la gente que hizo barbaridades, la fotografía de los jefes militares que ordenaron masacres, y están allí todos y están perfectamente explicados. Uno está en Francia, en la zona de Normandía, y puede ver en los pueblos los diferentes memoriales que se hacen sobre la Segunda Guerra Mundial. Sí es cierto que dando un poquito más de visibilidad a la resistencia, que no fue en esa zona tan importante como el colaboracionismo, pero ahí lo tenemos, ¿no? Ahí tenemos la gente reconociendo su pasado y reconociendo qué pasó con la Francia colaboracionista en la Segunda Guerra Mundial. O uno se va al Londres y se encuentra menciones en las calles a los británicos que murieron en defensa de la Segunda República, en la Guerra Civil Española. O a mí, algo que he dicho varias veces porque me sorprendió enormemente, visitar la Tate Modern, uno de los museos de arte contemporáneo más importantes del mundo, y cuando uno ve cómo están las salas divididas por etapas, se encuentra con que a finales de los años 30 la sala se llama Civil War, es decir, guerra civil, no guerra civil española, no, solamente guerra civil en Londres. Es decir, tenemos una guerra que fue muy importante, una historia que en Pozo Blanco es especialmente importante, que no somos capaces de reconocernos en ella y de defender esa relevancia de Pozo Blanco bajo las bombas, en este caso, como lo hacen en Gran Bretaña, en Francia o en Inglaterra, con sucesos que la mayor parte de las veces son más cercanos en el tiempo. Por eso, el final del libro, donde Juan se atreve a proponer que hagamos algo más, que no todo quede en el libro, que hagamos un pequeño centro de interpretación, que hagamos un espacio donde podamos reconocer qué es lo que ha pasado, donde expliquemos a nuestros hijos como nuestros padres y nuestros abuelos nos explicaron a nosotros que ese granito machacado enfrente de la farmacia de Don Moisés son las esquirlas de una bomba, y que lo podamos explicar de forma totalmente natural. Porque ni somos los aviadores, ni somos los que mandaron a los aviadores, ni ninguno de los que tenemos enfrente, ni son los que bombardearon, ni son los que lo ordenaron. De forma que, bueno, volviendo al libro, si es necesario esa propuesta final de Juan, necesario ha sido este libro que ha sido escrito por un historiador, y esto se nota mucho, que ya he destacado, que utiliza fuentes muy diversas, que lo sabe hacer muy bien, que ha sido periodista, pero que por encima de todo es historiador. Juan es licenciado en Geografía e Historia por la Universidad de Granada y se le nota, para lo bueno y seguramente para lo malo, ¿no? Que también a los historiadores nos podéis echar en cara muchas cosas. Además, tiene diferentes títulos de experto universitario que parece que vienen al pelo para este tipo de trabajo que ha hecho, ¿no? Porque él es
experto universitario en interpretación y gestión de espacios culturales, y lo último que os estaba comentando es la necesidad de tener ese centro de interpretación. Es experto universitario en conservación del patrimonio cultural y en genealogía y archivo, de forma que cubre desde la investigación, la difusión, en la que este libro es un puntal muy importante, y finalmente el ir más allá, ¿no? Esa conservación y esa difusión de nuestro patrimonio material e inmaterial ligado a esta etapa tan dura pero tan interesante de nuestra historia. Por lo tanto, termino simplemente dando las gracias por el libro a Juan, dándole las gracias por tanto a Juan como a Rosario por haber querido que yo escribiera un prólogo que cuando lo lean no sé si les sorprenderá mucho, porque tratándose del tema que es, no podía ser una cosa muy científica, sino al contrario, algo muy personal, y dándole la enhorabuena por poner en la calle este libro que nos va a permitir eso, nos va a permitir a los que somos un poco más mayores ordenar nuestras ideas sobre qué pasó con los bombardeos de Pozo Blanco, y a los que son un poco más jóvenes que nosotros, pues conocer una etapa de nuestra historia en la que Pozo Blanco estaba en las portadas de todos los periódicos, ¿no? Y aunque solo sea por eso, merece la pena conocerlo mejor. Así que muchas gracias. ¿Se escucha? ¿Se oye? Pues muchas gracias a vosotros. Anonadado me hallo de su introducción. Buenas tardes, gracias por estar aquí y por perder parte de vuestro tiempo en la presentación de este libro. Espero que sirva para algo, ¿no? Hace casi un año, en la primavera del año pasado concretamente, en este mismo sitio que estoy ahora mismo sentado, pronunciaba una conferencia, una charla sobre parte de lo que aborda el libro. Concretamente eran los bombardeos de Pozo Blanco durante la Guerra Civil, ¿no? Esa conferencia fue grabada por Canal 54 y se emitió después, ¿no? Pues después de su emisión, un día andando por la calle, una señora mayor, de 70 y muchos, 80 años, me dijo: niño, ¿te puedo hacer una pregunta? Digo, sí, ¿por qué no? Me dice, ¿cuántos años tienes? Me quedé sorprendido, ¿no? No sabía que venía la pregunta, ¿no? Digo, pues sí, tengo 53. Dice, verás, es que ayer estuve viendo la tele y te vi hablando sobre los bombardeos de Pozo Blanco, las bombas que caían, y eso es lo mismo que me contaba a mí mi madre. ¿Tú cómo sabes eso si no lo has vivido? Digo, hay forma de saberlo. Investigando los archivos, entrevistando a gente. Pues precisamente de eso es lo que quiero hablar un poquito esta mañana, ¿no? Las fuentes que yo he utilizado para escribir este libro, ¿no? Voy a ir un poco de forma anárquica tocando ciertos temas, ¿no? Y empezamos por los libros de memoria. Cuando te planteas escribir sobre este tema, pues todo el mundo sabemos que hay gente que vivió estos hechos en primera persona y ha escrito libros que hablan sobre ellos. Entonces, esa es una fuente que puede ser un poco tramposa porque depende de la ideología de cada uno, a lo mejor da una visión que no se concuerda, ¿no? Pues entonces hay que confrontar las fuentes, ¿no? En este caso, los libros de memorias que he utilizado, los principales son Memorias de un miliciano, de Emiliano Mascaraque, que fue concejal de Pozo Blanco durante la Guerra Civil y luego, por suerte, cuando volvió la democracia en el 79, volvió a serlo. También el libro La comarca de los Pedroches, al comienzo de la Guerra Civil, de Antonio Leal. Esta persona era de la otra facción, vamos, del bando rebelde, digámoslo así, ¿no? Al margen de la guerra, Lo que sé por mí, de José Fernández Escribano, y Grabado profundo, de Juan Antonio García Redondo. Los cuatro vivieron, y Vino amargo, de Agustín Redondo. Los cinco vivieron de primera mano estos hechos, ¿no? Entonces, para ver cómo lo tratan, voy a leeros un poco. Concretamente, vamos a empezar por el... Pozo Blanco sufrió 111 bombardeos, se dice poco, o sea, pronto, en la Guerra Civil. 111 bombardeos. De ellos, el primero, curiosamente, fue por parte de la aviación republicana. ¿Por qué? Fue en agosto del 36 y en aquella época, después del golpe de Estado del 18 de julio, en agosto aún los rebeldes conservaban Pozo Blanco. Todas las fuerzas de la Guardia Civil se acantonaron en Pozo Blanco y Pozo Blanco estaba con los rebeldes en ese momento, ¿no? Entonces se produce el primer bombardeo. Vamos a ver dos versiones de ese mismo bombardeo. Una contada por la primera, por Antonio Leal Márquez, que estaba aquí en Pozo Blanco y
era adepto a los sublevados, que cuenta: de la aviación corresponde decir que el día 6 aparece por primera vez en el horizonte una avioneta. La expectación que se produce es enorme, la gente se echan a la calle, extasiándose mirando al cielo. En los ánimos, grandes esperanzas por un lado y temor por el otro. ¿Será de las nuestras? ¿Será enemiga? Pronto quedó eliminada la duda. Empezaron a caer bombas. Una de las bombas explotó en la plaza del Cronista Sepúlveda. Causó 3 muertos y varios heridos. Los muertos fueron Bartolomé del Pizarro del Cerro, Jerónimo Muñoz García y Miguel Fabio Márquez. Cuando iban a enterrarlos tuvieron que volverse, porque el cementerio lo tenían ocupado los milicianos gubernamentales. En definitiva, los inhumaron en el hospital. La avioneta procedente de Madrid la pilotaba el capitán Resac y estableció su base en una llanada próxima a Peñarroya, Pueblo Nuevo. Esa es la versión, dice que bombardean y hay 3 muertos, incluso da los nombres, ¿no? Diferente versión, como he dicho, tiene Emiliano Mascaraque, que era concejal por entonces del ayuntamiento. En su libro de memorias dice: se venían anunciando la llegada de fuerzas al servicio del gobierno legítimo, pero antes hubimos de entregar a un enviado un plano del pueblo, en el que figuraba el ayuntamiento y el cuartel de la Guardia Civil, muy destacado. Ignorábamos su objeto, que resultó ser para orientar a una avioneta que, a las órdenes del gobierno, sobrevoló estos objetivos arrojando octavillas sobre el cuartel e inmediaciones, que combinaban a los rebeldes a la rendición y les anunciaba una próxima ofensiva, además de hacerles saber que eran conocidos y se sabía el número de presos que tenían en su poder, advirtiéndoles de la grave responsabilidad en que incurrían de pasarles algo. Próxima al ayuntamiento, la avioneta también dejó caer una pequeña bomba que originó un pánico enorme y ocasionó un muerto y varios heridos. Uno da 3 muertos, otro da otro muerto. La labor del historiador en este caso es comprobar eso, ¿no? Investigando los archivos en el registro civil y en el libro de enterramientos del ayuntamiento, nos constan 2 muertos, ¿no? El tercero, posiblemente, del que habla Antonio Leal, se produjese, pero no lo hemos encontrado, ¿no? También pasa que en esta época no se lleva a la rajatabla los libros de enterramiento del cementerio ni el registro civil. Como podéis imaginar, en plena guerra civil, con Pozoblanco siendo bombardeado cada 2 por 3, muchos muertos producidos por la aviación no se apuntan, ¿no? Eso es, por ejemplo, lo que utilizamos como libro de memoria. Otro libro que hemos utilizado, de José Fernández Escribano, y vamos a saltar totalmente de tema, habla hace una pincelada también sobre lo que él vivió en la guerra civil, pero lo que más me ha llamado la atención fue cuando habla de la huida, y os explico lo que es la huida. En marzo del 37, con los franquistas a las puertas de Pozoblanco, tomado Alcaracejo y viniendo ya cerca de la Cuesta de la Emiliana, Pérez Sala, el comandante en jefe del ejército aquí, ordena evacuar Pozoblanco. El personal civil sale fuera, ¿no? Y eso cuenta José Fernández, que lo vivió. Bueno, él se quedó porque era telegrafista y le hacía falta a Pérez Sala, ¿no? Y nos cuenta cómo fue la huida de la gente. Bueno, él le llama la huida. Dice: está claro que en una población sin habitantes... Perdón, que creo que me he equivocado de... perdón. Está claro que en una población sin habitantes también disminuyen las obligaciones e incluso desaparecen algunas. No había comercio, farmacia, oficina, solo militares del Estado Mayor y algunas, muy pocas, poquísimas personas quedamos aquí. La gente se había ido fuera. Hablo en primera persona, pues como telegrafista me tocó permanecer. Ya en los días en que las tropas nacionales iban acercándose, toma de Villanueva del Duque y Fuente la Lancha, esta última no llegó a tomarse, comenzó la desbandada. Personas que tenían familias en más o menos cercanas poblaciones buscaban en ellas protección y refugio. Otras se conformaban con instalarse en cortijos, caseríos, incluso en chozas de pastores, pero cuando llegó la fecha antedicha, ya la huida fue general. Esta etapa de la vida local, como en el éxodo bíblico, tuvo también su nombre, la huida, o dicho más popularmente, con incorrecto nombre, huitiva. Muchos de nuestros paisanos fueron primeramente a Villanueva de Córdoba, Conquista, a Cardeña, pero en su mayoría desde estos pueblos y desde Pozoblanco se instalaron en La Mancha, en Valencia, en Tarrasa, en Tarragona y en otras ciudades del Levante español. Y nos damos cuenta de que nosotros también hemos sido alguna vez refugiados, los pozalbenses, ¿no? Y me gustaría que no se nos olvidara.
otro libro que también cuenta una versión de los hechos de la Guerra Civil y en este caso vamos a hablar de cómo se avisaba al personal de que llegaban los aviones. La gente estaba en sus casas, cómo sabían que venían los aviones. Y en este caso nos lo relata Juan Antonio García. Una tarde calurosa de un domingo del mes de septiembre de 1937, coincidiendo con la celebración de un partido de fútbol en el campo situado en la cerca de San Gregorio, había tiempo también para la diversión en medio de la guerra, entre el Club Deportivo Pozoblanco y una selección del cuerpo de transmisiones, imponiéndose el equipo local por 3-2, fueron lanzadas al vacío la Santa María y los campanillos, la Santa María y los campanillos de la iglesia de Santa Catalina, y retirados en un camión, calle Iglesia arriba, siendo fundidos y utilizados para otros menesteres. Todavía puede apreciarse en el suelo el impacto producido en los adoquines. La Santa Catalina, la otra campana, no se descolgó, con el fin de ser utilizada para dar la alarma y avisar a los vecinos cuando venían los aviones a bombardear. Cuando venían los aviones, venían por la parte sur, generalmente era la campana desde San Sebastián, se tocaba la campana, tenían gente mirando. Cuando tocaba la campana, también tocaba la campana de Santa Catalina, pero primero eran en San Sebastián porque los aviones entraban por ahí. Como digo, voy a dar saltos de un sitio para otro, no voy a hacer contarlo linealmente, ¿no? Ya, el que le interese ya se lee el libro y se informa. Otro libro que he utilizado bastante, sobre todo por su estupenda descripción de cómo se construyó el refugio de la Plaza de la Constitución, es el de Vino Amargo de Agustín Redondo. Pero también, aparte de su buena descripción, porque él vivía en la misma plaza donde se hizo el refugio, con lo cual estaba viendo, tenía unos 9-10 años entonces, fue viendo cómo se hacía el refugio. Entonces lo cuenta bastante bien. Pero lo que más me ha llamado la atención es cómo explica una noche de bombardeo, porque también se bombardeaba por la noche, una noche de bombardeo en Pozoblanco. A nosotros, cierta noche de mayo, también nos tocó pasar unas horas angustiosas. Gran número de aviones de caza y de bombardeo, en 2 sucesivas olas, nos hicieron pasar unos trágicos e interminables sustos. La primera oleada, como quiera que las bombas arrojadas no eran del tamaño y peso de los bombardeos de otras veces, sino que su poder destructivo era mucho mayor, ya que los edificios y manzanas de las casas eran derrumbadas sin dejar rastro de ellas, en nuestro pobre juicio solo se nos ocurre tumbarnos en el patio sin más resguardo que las estrellas. Yo por mi parte nunca pensé que me hubiera podido caer encima el edificio colindante, que tenía una altura de muchos metros. Viene la segunda oleada de aviones, más numerosa y agresiva todavía. Pasaron unos minutos, tal vez un cuarto de hora. El bombardeo fue largo, terrible. Esta vez lo pensaban mejor y entre el primero y el segundo fuimos a sufrirlo a un lugar más espacioso, a un huerto. El huerto de la casa que fue de don Ricardo Vizcaíno, situada a pocos metros de mi casa. El ir y venir de los aviones duró muchísimo tiempo. Veíamos los reflectores iluminando los cielos. Nosotros estábamos echados boca arriba, medio sentados, divirtiéndonos, solo ponen lógicamente entre comillas, con el panorama que teníamos entre nuestros aterrados ojos. Las ametralladoras y los cañones antiaéreos no dejaban de vomitar proyectiles que dibujaban en el firmamento unas estelas luminosas dignas de ver. Vemos como, a pesar de ser una cosa tan terrible un bombardeo, un niño también lo ve de otra manera, ¿no? Bueno, esa es la primera parte de las fuentes que hemos utilizado a la hora. Bueno, la primera parte no es la más importante, pero es quizás la más descriptiva, ¿no? Vamos a ver otro tipo de fuentes que hemos utilizado para escribir el libro, como es el Archivo Municipal de Pozoblanco. A pesar de que hay muy poca documentación sobre la Guerra Civil, no sabemos si porque se destruyó cuando se terminó, o porque simplemente no, con el tema de la guerra no se apuntó todo. Empezamos por las actas capitulares. Las actas capitulares son los resúmenes de los plenos escritos, ¿no? La gente, los corporativos de entonces tenían sus plenos todas las semanas y dejaban por escrito las decisiones que habían tomado. De aquí sacamos los refugios que se construyen en Pozoblanco, por ejemplo, hay alusiones, pero muy pocas alusiones. Incluso
hay más alusiones cuando se acaba la guerra, la guerra civil, a cómo se desmontan esos refugios que se hacen, ¿no? Entonces, las actas capitulares son fundamentales para saber más o menos los refugios. Los había públicos y los había privados. Los privados eran generalmente en casa, en sótanos de casa, y los públicos los construyó el ayuntamiento, ¿no? Dentro del archivo municipal, otro tipo de documentos que me han valido para ver el tema de refugio es el libro de caja, porque en el año 37, en el 38 no, pero en el 37 todavía llevaban su contabilidad al día. Entonces ponían todo lo que se gastaban. Desde lo que se gastaron en mechas de la dinamita para volar y hacer agujeros en el granito para hacer los refugios, hasta los jornales que le pagaban a los obreros que estaban construyendo los refugios, todo estaba minuciosamente apuntado. En el año 38 se ve que cambia el tesorero y estaba todo apuntado, pero englobado todo en obras varias. Entonces no podíamos haber incluso sabido cuánto hubiesen costado exactamente la construcción de los refugios, pero falta ese trozo. Aparte de que faltan parte de las actas capitulares. Luego también hay expedientes sueltos, muy pocos por desgracia, que hablan del tema de los bombardeos y los refugios. Y como dato curioso os voy a leer un expediente suelto, que está, al final del libro hay un apéndice de tanto documental como de literario. Es una carta que escribe al excelentísimo Ayuntamiento de Pozoblanco, una carta escrita a máquina, una mujer, evidentemente se la escribieron, una mujer mayor, no la escribió ella. Es curioso porque además la tinta de la máquina se ve que utilizaban todas las pocas que quedaban, es de color rojo, ¿no? Al excelentísimo Ayuntamiento, Marta Rodríguez Ayala, mayor de edad, viuda, domiciliada en la calle Pilar, número 29. A usted expone que, a consecuencia de una bomba de aviación que cayó en la casa de mi propiedad, me fue destruida una máquina de coser de mi propiedad, por lo que suplico a ese ayuntamiento que, teniendo en cuenta los motivos alegados, me conceda una máquina de la incautada en sustitución de la que me destruyó la aviación fascista. Pozoblanco, 5 de marzo del 37. María Rodríguez, por orden, no sabía firmar, Eduardo Marín. No se la concedieron, por desgracia, porque viene en el expediente, ¿no? Son algunos documentos curiosos que están incluidos en el libro, ¿no? Hay otro que, en principio, cuando lo vi en las actas capitulares me pareció gracioso, ¿no? Pero cuando leí la instancia solicitando al ayuntamiento lo mismo, no me lo pareció tanto. Y es que, curiosamente, en las actas capitulares se dice que un señor pide que se le dé un cochino, un cerdo, porque el que le regaló el ayuntamiento lo ha destruido la metralla fascista, textualmente, ¿no? Y es que hay que recordar que el alcalde por entonces de Pozoblanco regaló a cada vecino del pueblo para la matanza un cerdo, ¿no? Y a este tuvo la mala suerte que cayó una bomba y le destruyó, le espanzurró el cerdo, pero no solo murió el cerdo, sino su compañera y dos sobrinas suyas, que esa es la parte trágica de la cosa, ¿no? Otra parte, cambiamos de fuentes que hemos utilizado, ya se ha hecho referencia a ella Juan Bautista, pero están dentro también del archivo municipal, son las entrevistas que hizo la Oficina de Patrimonio Histórico entre 2013 y 2014 en asociaciones de vecinos y residencias de la tercera edad. Como ha dicho Juan Bautista, lástima no haberse hecho incluso un poco antes, porque ya hay mucha gente que claro, no te puedo contar porque desgraciadamente por edad no viven, ¿no? Las entrevistas están bien para saber el tema sobre todo de los refugios, pero más que nada de la vida cotidiana. Hay muchas cosas que se podrían seguir investigando de este tema en ese mismo archivo, que es concretamente la caja 2000, expediente 3, y te habla de la vida cotidiana porque la gente que relata los hechos entonces eran niños de 6, 7, 8 años y te cuenta, por ejemplo, de que se inundaban los refugios, el refugio concretamente de la avenida Villanueva de Córdoba se inundaba, había mucha humedad y los niños cuando se metían decían al agua pato, se tiraban al agua de cabeza porque, vamos, dentro de su mente, a pesar de los horrores de la guerra, tenían momento para eso.
hemos hablado entonces de los libros de memoria, el archivo municipal, los diferentes documentos que hay. Vámonos a otro archivo, el archivo histórico del Ejército del Aire, que está en Villaviciosa de Odón, en Madrid. Este es fundamental porque gracias a él tenemos las fotografías que las mismas escuadrillas que bombardeaban Pozo Blanco realizaban. Hay bastantes fotos de esos bombardeos, ¿no? Incluso está la foto, que aquí la podréis ver, lo que pasa que tendríais que ampliarla para verla exactamente, donde se ve cómo cae la bomba que cayó en una de las bocas del refugio del Cerro y mató a 15 personas, entre ellas 5 niños y 5 personas de una misma familia. Como digo, que es fundamental el archivo del Ejército del Aire para esto, ¿no? Pero aparte de las fotos aéreas, también hay documentos de algunas de las misiones que llevaban a cabo los bombardeos que venían a Pozo Blanco, que generalmente partían del aeropuerto de Tablada en Sevilla, de ahí partían los bombardeos, y los aviones de caza, los escoltas más pequeños, partían de la base de Posada, en Córdoba. Hay partes que te dicen el número de aviones que intervienen en las misiones, el número de bombas arrojadas, el kilo de bombas, el nombre de los pilotos. Como caso curioso, uno de los capitanes pilotos que vino a bombardear Pozo Blanco en el año 38, luego se fue, terminada la Guerra Civil y ya en la Segunda Guerra Mundial, con la Escuadrilla Azul, que mandó Franco, igual que mandó la División Azul de combatientes de infantería, mandó la Escuadrilla Azul, que eran aviones que mandó al frente ruso a luchar contra la Unión Soviética. Pues uno de esos pilotos que bombardeó Pozo Blanco murió en Moscú, derribado por la fuerza soviética, 6 o 7 años después de eso, ¿no? Eso por parte del archivo histórico del Ejército del Aire. También hay todavía documentos sin desclasificar, que se podría incluso especificar más todos los bombardeos que hubo en Pozo Blanco, pero vamos, hemos puesto 3 o 4 los más importantes, indicando el número de bombas arrojadas, el tipo de bomba y demás, ¿no? Como digo, otro archivo importante en este tema es el Archivo General Militar de Ávila. En este archivo tan solamente hemos sacado un documento que también está en el libro, en el apéndice final, un documento muy curioso porque está escrito en alemán y se supone que es la organización, era la organización táctica de la DECA. La DECA era la defensa especial contra aeronaves, era cómo se defendía la República de los ataques de avión por parte de las fuerzas franquistas, ¿no? Se defendía tanto construyendo, por ejemplo, los refugios como teniendo baterías antiaéreas en distintas zonas, ¿no? Para contrarrestar los bombardeos. Pues muy bien, en este organigrama, escrito en alemán y que se supone que lo consiguió la aviación, la Legión Cóndor, que bombardeó Guernica, ¿no? Había muchos espías alemanes. Se ve toda la distribución de donde están las baterías antiaéreas y en uno de esos sitios, en el departamento de Albacete, en la zona de Albacete, está Pozo Blanco. Quiero decir, no que estuviera, entenderme, correspondía a la demarcación de Albacete, estaba el departamento de Albacete, de Almadén, de Puerto Llano, de Chinchilla, de Alcázar y de Pozo Blanco. En Pozo Blanco había antiaérea. Recordamos también que aquí en Pozo Blanco teníamos al número 1 de su promoción como artillero Pérez Salas, Joaquín Pérez Salas, ¿no? Es un documento muy curioso y por eso está incluido en el libro. Después del Archivo General del Militar de Ávila, otro de los documentos que hemos utilizado es la causa general. La causa general es una especie de expediente que se pedía a cada uno de los pueblos que quedaron en zona republicana para que contaran, años después, el de Pozo Blanco está hecho en el año 41, qué pasó exactamente, a quiénes mataron, quiénes fueron los culpables, todo. Concretamente, voy a leer algo de lo que pone sobre Pozo Blanco. Frente de guerra del 14 de octubre de 1936 hasta el 26 de marzo de 1939. La población civil padeció 111 bombardeos en el casco de la población, que destruyeron 687 edificios y 230 fueron dañados. El sostenimiento de ambos ejércitos exigió la destrucción de más de 100.000 olivos y la inutilización de más de 100 hectáreas de terreno en atrincheramiento.
Son datos también muy curiosos que se ofrecen en el año 41. El alcalde José Esteres, que tiene una calle aquí en Pozo Blanco, es el que firma en la causa general, pues vienen desde la quema que tuvo el 16 de agosto, la quema de los santos de las iglesias, de toda la iglesia del pueblo por parte de las milicias, los fusilamientos y la represión que hubo por parte de los republicanos y los muertos que hubo, por ejemplo, también en Valencia, ¿no? que murieron en Valencia de Pozo Blanco. ¿Qué más documentos hemos utilizado? Hemos intentado hacer un resumen más o menos de los muertos que pudo haber en Pozo Blanco por el tema de los bombardeos. Y la verdad es que, consultando diversas fuentes, el registro civil de Pozo Blanco y el libro de enterramiento del ayuntamiento, nos sale una cifra exageradamente baja. Nos salen 69, 70 muertos por causa de los bombardeos. La explicación, primero, que no se apuntaban todos los muertos que habían por el tema de cómo estaba el pueblo. Segundo, que Pozo Blanco, después de la huida, que he relatado un poco, la gente volvió a sus casas, pero la mayoría vivía en el campo, vivía en las cortijadas de alrededor. Entonces, venían al pueblo solamente para conseguir comida y volvían a irse al campo, ¿no? Es la única manera que te cuadra de que, con tantos bombardeos y algunos habiendo tantos muertos como los de, por ejemplo, el 15 de noviembre del 38, que se hicieron 80 años hace poco, que murieron 15 personas en el cerro, o otro después, el 23, la víspera de Nochebuena, el 23 de diciembre, donde murieron 8 o 10 personas, no se explica que haya tan pocos muertos, ¿no? Pero los datos que tenemos del registro civil y del libro del cementerio de Pozo Blanco son las cifras que nos dan. También es verdad que había mucha gente de aquí de fuera, ¿no? Muchos militares que eso no estarían contados en el tema de víctimas de la aviación, ¿no? Por ejemplo, en el libro del cementerio generalmente se pone el día, el nombre y apellido del fallecido, la edad, el domicilio, la clase de sepultura y las causas de la muerte. Investigar las causas de la muerte en esta época era complicado, ¿no? Por ejemplo, tenemos aquí uno que dice, día 22 de mayo, 5 muertos por la aviación. Se enterraron en fosa común, en la parte de atrás. No pone 5 muertos por la aviación. Hay otro que no pone nada. No sabemos las causas. Generalmente, cuando pone herida de metralla, por ejemplo, aquí tenemos el día 8, Sisto Nuez Navarro, de 19 años, por heridas de metralla se supone que son por víctimas de las bombas, ¿no? Vamos a ir terminando porque va siendo la hora. Os voy a leer también antes, que se me había pasado, porque cuando hemos hablado de los partes que daban cuando regresaban a Sevilla los aviones, voy a leer uno, concretamente, 176. Es el parte del 16 de mayo de 1938, después de bombardear Pozo Blanco. Los pilotos y los que llevaban a su cargo hacían un estadillo de lo que había pasado, ¿no? Os cuento. Iglesia, actualmente parque de municiones y automóviles y comandancia militar. O sea, la iglesia de Santa Catalina fue parque de automóviles y enfrente, en el hospital de Jesús Nazareno, estaba el hospital militar. Anexo un croquis con la situación de los mismos. Existe un gran depósito de municiones de todas clases a la salida de Pozo Blanco, en la carretera de Villanueva, junto a una fábrica de harina que hay a 150 metros. De los 2 surtidores de gasolina situados en el margen izquierdo de dicha carretera, estando el depósito en dirección a Pozo Blanco, con dirección a la mencionada fábrica. Por un artillero evadido, se sabe que el día 10 de octubre, corriente, llegaron desde Pozo Blanco, llegaron desde Puerto Llano, 8 vagones de municiones y un polvorín, situados en los alrededores de Pozo Blanco, entre este pueblo y Añora. El camino que siguen los camiones para almacenar en el citado polvorín es salir de Pozo Blanco con dirección al Caracejo, y en el kilómetro 1 hay un ramal de reciente construcción que conduce al Cortijo de los Ingenieros, conocido también por Talaverano. En dicho cortijo está el polvorín. Desde el avión, aparte de los pilotos y los asesores, había gente
vigilando y echando fotos para luego contarlo en Sevilla, ¿no? Unos 150 metros aproximadamente de la estación de Pozo Blanco existe un taller mecánico denominado Madueño, que viene actualmente ocupado en la producción de material de guerra y de un modo concreto en la de bombas de mano. Esta es la primera vez que oigo yo que, bueno, certifico que en Pozo Blanco había una fábrica de bombas de mano, ¿no? Simultáneamente se trabajaba en él en la reparación de coches y camiones, reparaciones en las que se venía ocupando con anterioridad. Eso por una parte. Ese mismo día, este es del parte del 23, del 12 del 38, la víspera de Nochebuena. El parte dice: información de la misión. Despega el grupo a las 10:30 con rumbo a Posada, donde se le une la caza, y ya con la protección se bombardea en una pasada a Pozo Blanco, observando que varias bombas caen en la plaza de Toros, donde hay gran cantidad de coches. En el barrio de la estación produce una bomba un gran incendio. Se toma tierra, sin novedad, a las 12 horas 12 minutos. Actividad enemiga ninguna. Por desgracia fue lo común. No se encontraba con la aviación republicana y la mayoría de las veces la aviación franquista bombardeaba a placer Pozo Blanco. Incidencias nada, bombas arrojadas, 134 bombas de 50 kilos. Otro de las fuentes principales que hemos utilizado a la hora de redactar el libro ha sido consultar la hemeroteca digital que está en la Biblioteca Nacional de España. Es curioso la cantidad de periódicos de la época que hablan de Pozo Blanco, concretamente de la batalla, pero también de los bombardeos. El ABC de Sevilla, ABC de Madrid, La Vanguardia, La Voz, Ahora, El Liberal, La Voz del Combatiente, Nosotros, Frente Rojo, Estampa, Umbral, Diario Córdoba, El Defensor, El Día de Valencia, Diario de Almería, El Heraldo de Castellón, La Gaceta de Tenerife, El Diario de la Marina, de La Habana. Periódicos incluso de Filipinas hablan de Pozo Blanco y la batalla de Pozo Blanco y de los bombardeos de Pozo Blanco, aunque generalmente no son muy explícitos, ¿no? De esta parte de la hemeroteca os voy a leer dos partes. Una del diario ABC sevillano durante la batalla de Pozo Blanco, que os va a dar una idea de la destrucción a la que llegó Pozo Blanco en esta época. Concretamente, puedo decir así a grosso modo que de los bombardeos que hubo en Pozo Blanco, los más intensos se produjeron en marzo-abril del 37, que fue cuando la batalla de Pozo Blanco, ¿no? Dice: de la magnitud de la destrucción de Pozo Blanco informa el día 30 de marzo el ABC de Sevilla, afina a los sublevados, refiriéndose a las palabras de Queipo de Llano que había dicho la noche de antes. Queipo de Llano, el señor este que todavía está enterrado en la Macarena, ¿no? Refuta el general tal falsedad y dice que no es cierta la noticia, ya que, como dijera hace días sobre la destrucción de Pozo Blanco, como los rojos no se decidían a combatir en campo abierto, manteniéndose en campo al amparo de los muros, pues así es como demuestran su valor, al exigirlo la actitud de la canalla marxista. Sobre Pozo Blanco ha caído una cantidad considerable de explosivos que casi han destruido la población. Es verdaderamente lamentable, pero lo ha querido la labor de los rojos, a quien nada les importa la destrucción de las capitales ni las vidas de las personas, que para ellos no tienen interés alguno. Pozo Blanco ha dejado de existir y, según noticias de nuestra aviación, dueña y señora del aire, Pozo Blanco no es nada más que un montón de ruinas. Eso decía Queipo de Llano en una de sus alocuciones y transcribía al día siguiente el ABC de Sevilla. Por otra parte, durante toda la guerra en Pozo Blanco hubo corresponsales de guerra de distintos periódicos que escribieron reportajes sobre Pozo Blanco y sobre la vida cotidiana o sobre los bombardeos, ¿no? Algunas de ellas también están incluidas en el apéndice final y os voy a leer, para finalizar, un artículo de Francisco Caramés, que describe crudamente el brutal bombardeo de la división rebelde sobre Pozo Blanco el 23 de diciembre de 1938. El periódico en que lo escribió es Solidaridad Obrera, que era el órgano de representación o de expresión de la CNT. El artículo se llama El crimen por el crimen mismo. Lo voy a resumir un poco porque es bastante largo. Partes del artículo no se ven, está digitalizado, pero la parte izquierda está borrosa, entonces
Si no os concuerda algo es por eso simplemente. Dice, entre uno de los pueblos más duramente castigados por la criminalidad invasora de nuestro país está sin duda alguna la antes alegre y hoy ruinosa villa de Pozoblanco. Desde hace 2 años raro es el día que deje su cielo limpio de verse ensombrecido por la presencia de los aviones extranjeros. Pozoblanco es un montón de piedras, de hierro retorcidos y paredes a punto de derrumbarse. En Pozoblanco han tenido los que intentan conquistarlo uno de sus desastres más grandes y desde entonces se desquitan, machacando materialmente todo signo de vida. Apenas quedan en pie unos pocos edificios de la laboriosa villa, que es la capital del Valle de los Pedroches. Una calle, la de la Feria, por ejemplo, que antes tenía unos 160 edificios blancos y llenos de animación, no tiene en la actualidad media docena que puedan ser habitados. El que no ha sido totalmente arrasado está a punto de venirse al suelo, o seriamente removido en sus cimientos. Yo he dejado una casa medio que fijada por los cañonazos y las bombas de la aviación, y he buscado vivienda en otra que ayer quedó desmantelada por la metralla de los aviones. Son crímenes sin un objetivo militar que los justifique. El campo de batalla está muy alejado de Pozoblanco, y los asesinos extranjeros no pueden afirmar en verdad que aquí haya actividades. Se supone que militares, ese trozo no se lee. Esta mañana en el depósito municipal a las inocentes víctimas, y ninguna de ellas tenía el fusil empuñado cuando quedaron sin vida. Viendo el cuadro inenarrable, he sentido asco de pertenecer a una época que consiente tales asesinatos, sin que sus entrañas sientan que se desgarra. Ninguno de los cadáveres descuartizados que allí esperaban unos ojos fraternos y velados por lágrimas que los identificaran era militar. No lo era aquella infeliz madre que cosía a la puerta de su casa la ropa que había dejado el esposo ausente y que cayó cuando quería defender a sus 3 hijos pequeños de la metralla fascista. En el mismo depósito hubieron de quitarle el dedal que aún conservaba en el dedo. No lo eran las otras 2 ancianas que estaban unos metros más distantes, con su gesto último de interrogación en la cara. Aparecieron, hay una parte borrosa que no se lee, y ahora explica cómo fue. Aparecieron sobre Pozoblanco 6 aparatos Saboya 81, acompañados de 8 cazas que volaban a gran altura. Los de bombardeo desplegaron sobre el casco urbano y comenzaron a lanzar bombas y más bombas. Por espacio de más de media hora estuvieron entregados a su criminal labor. La serenidad del vecindario, ya habituado a estos incalificables ataques, evitó que el número de muertos alcanzara una cifra muy subida. Poco después de marcharse los primeros pajarracos, aparecieron 2 trimotores Junkers, que completaron la hazaña de los anteriores. El total de bombas lanzadas se aproxima al centenar, lo que da la idea de la salvajada del ataque. Para comprenderlo en toda la importancia que tiene, hay que darse cuenta de que Pozoblanco es una villa pequeña. El número de muertos ha sido el de 8, 3 mujeres, una de ellas embarazada, y 5 hombres, y el de heridos, el de 30. Los edificios destruidos han sido 35, con lo que la villa ha quedado totalmente en escombros. Pues como he dicho, ya estaba castigadísima de anteriores agresiones. Aunque estos hechos hayan sido mencionados por el parte oficial, he querido patentizarlos de nuevo, para que cunda el horror y el desprecio contra quienes elevan el asesinato alevoso a un procedimiento de guerra, descargando su impotencia y besanía contra víctimas inocentes, contra estas mujeres inmoladas que mis ojos han visto en el hospital de Pozoblanco. Buscando en el registro del ayuntamiento, o sea, del libro del cementerio y en el registro civil, he comprobado que exactamente ese día murieron las 6 personas de las que habla Francisco Caranés en su artículo. Y bueno, hay mucho, podría estar hablando mucho tiempo más, pero lo vamos a dejar ya. Solo quería decir que nos demos cuenta que nosotros alguna vez también fuimos refugiados los pozalbenses, nos estuvieron acogiendo en el Levante y en Cataluña mucho tiempo, de pequeños, a niños pequeños y a personas mayores. Y sobre todo otra cosa, que no se nos olvide que actualmente, por desgracia, la población civil sigue siendo masacrada por las guerras. No hace falta irse muy lejos, tenemos Siria o Yemen ahí, ahora mismo, que se sigue bombardeando a la población. Precisamente la guerra civil española tiene el triste honor de ser la primera guerra en que la población civil es bombardeada sistemáticamente. Muchas gracias y gracias por la paciencia también.